la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión quinta se da reglamentariamente por aprobada. El acta de la sesión sexta queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se da cuenta del oficio número 13.636 del secretario general de la Cámara de Diputados, por el cual informa con fecha 5 de diciembre que la solicitud de prórroga que pidiera esta comisión en 30 días hasta el 23 de enero ha sido autorizada por la sala. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Se autorizó la prórroga que la comisión solicitó. ¿Cuál sería la fecha de expiración de esta comisión? 23 de enero, señor presidente. Muy bien. En principio. Esperamos terminar antes. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿O varios? ¿Sí? Diputado Ricardo Rincón. Gracias, presidente. Para reiterar, yo sé que lo remitió la Secretaría el oficio que solicitáramos sobre el tema del tiempo intermedio, desde que se nombra un nuevo conservador hasta su real y efectiva instalación, por la caducidad inmediata de la competencia del anterior, para que pudiéramos estar presente de una otra forma el Ejecutivo, pudiéramos evacuar una pronta respuesta, porque no se me ha dicho a mí de que en el decreto mismo se contemplara algo en subsidio sobre el particular, y por lo tanto no se me ha dicho. Yo insisto que es importante que tengamos una respuesta sobre ello, de manera de poder insistir inmediatamente sobre ese oficio. Y segundo, si usted, presidente, va a arbitrar al final de la sesión, no podemos hacerlo ahora. Sí, perfecto. Usted, presidente. Gracias, presidente. He dicho. Gracias, diputado Rincón. Aprovechamos de reiterar el oficio que plantea el diputado Rincón y le vamos a pedir a la Secretaría que reitere con urgencia todos los demás oficios que estén pendientes, a objeto de tenerlo acá antes del cierre del plazo de la comisión. ¿Sí? El Ejecutivo que está presente, por ahí vi al asesor del ministro, Está tomando nota, que tome a nota su espalda, para que ojalá la próxima semana lo traiga la respuesta por mano, si es que fuere posible. Es que eso que acaba de decir es la clave, presidente, porque imagínate, si fuera poco antes del término de la comisión, no tendría ningún sentido, porque no podríamos ni incorporarlo en nuestro análisis, ni menos incorporarlo en nuestras conclusiones. La idea es que esté este mes para que en la prórroga que usted ha pedido y que se ha materializado tenga algún sentido. Así es, yo creo que don Álvaro Pavés tomó nota de... Muy bien, él dice que va a estar la próxima semana. Muchas gracias. Entrando en la orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir al señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto, y al abogado y profesor de Derecho, don Pedro Pierri, para que expongan al tenor del mandato que dio origen a la comisión. Bueno, ustedes saben muy bien que esta comisión investigadora fue mandatada para poder indagar sobre la eventual irregularidad en la dictación de un decreto del Ministerio de Justicia que creó más de 100 nuevos cargos de notario, conservador y archivero. Y en eso hemos tenido un avance importante en lo que es el acopio de información. Sin perjuicio de ello, también esta comisión quiere establecer propuestas de modificación del sistema de nombramiento y de funcionamiento del sistema de notarios, conservadores y archiveros. Así que los vamos a instar a que nos puedan dar su opinión en ambos sentidos. En el caso del señor Contralor, hemos tenido noticia de que hay un decreto de nombramiento que fue sometido a toma de razón, entendemos, la Contraloría, y que fue rechazada esta. Es de particular interés de esta comisión conocer el detalle de ello, los fundamentos y todo lo concerniente a cómo ha funcionado este sistema en el último tiempo. Le vamos a ofrecer la palabra en primer lugar al señor Contralor, a continuación al profesor Pierri, y después vamos a abrir una ronda de preguntas para nuestros invitados por parte de los colegas diputados. ¿Parece? Le ofrezco la palabra entonces al señor Contralor Jorge Bermúdez Soto. Contralor. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo a toda la comisión y al profesor Pierri, que está también aquí a mi lado. Bueno, me acompaña el jefe de la división jurídica aquí a mi derecha, y además de los integrantes de la unidad de apoyo legislativo que tenemos en la Contraloría. Bueno, en esta presentación, que es muy breve, voy a hacer una referencia, bueno, que está dentro del mandato de la comisión, por supuesto, voy a hacer una referencia en primer lugar y de manera muy
muy resumidas las atribuciones que inciden en esta materia y que tiene la Contraloría, luego a las actuaciones que se han realizado por la Contraloría en materia de esta Comisión Especial Investigadora. Y básicamente tiene dos ámbitos. Uno es la creación de estos nuevos cargos que se hacen por parte del Ministerio y luego la designación específica de uno de ellos, que fue el caso del denominado notario de Pirque, que así se ha conocido que es un decreto que voy a pasar a exponer inmediatamente. Respecto de las atribuciones de la Contraloría, lo primero que hay que tener en cuenta es que el artículo 98 de la Constitución encarga a la Contraloría el control de la legalidad de los actos de la Administración del Estado. Esta es una declaración genérica, pero muy importante, toda vez que en ninguna otra parte de la Constitución hay una referencia así a ningún órgano de la Administración ni a los tribunales de justicia en función del control de la legalidad de los actos de los órganos de la Administración del Estado. Ahora, esta facultad se lleva a cabo, se ejerce a través de dos vías, básicamente. En primer lugar, a través del trámite de toma de razón, que es un control de legalidad y constitucionalidad a priori, y que también está consagrado en la propia Constitución, y también se realiza principalmente a través del ejercicio de la potestad dictaminadora, que básicamente es el ejercicio de una facultad interpretativa de carácter obligatorio que tiene la Contraloría. También, y en menor medida, hay que señalar acá que en materia de auditorías, cuando son auditorías de cumplimiento, es el cumplimiento normativo el que se verifica, como también cuando hay investigaciones especiales, también hay control de la legalidad, por supuesto, y también en los sumarios. Pero en realidad lo central para efectos de esta comisión son los dos primeros, la toma de razón y la potestad dictaminadora. Ahora bien, la toma de razón es una actividad que podríamos decir que es muy particular respecto del sistema chileno. En general no se encuentra, en términos amplios, un control preventivo o a priori de la legalidad de los actos de la Administración. Esto responde a una razón histórica, ya que está consagrado así obviamente en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, hoy día la tendencia en los órganos similares a la Contraloría es ir avanzando hacia controles de legalidad a priori. De hecho, la reforma que se está haciendo hoy día, por ejemplo, en el derecho administrativo español, es que precisamente el órgano equivalente a la Contraloría pueda efectivamente realizar también, en algunos casos importantes, relevantes, este tipo de controles de carácter a priori. Aquí hay algunos números respecto del total de actuaciones que han pasado por este trámite en la Contraloría en los últimos 2 años, hasta el año 2016 completo y el 2017 hasta noviembre, y uno puede ver que es una cantidad bastante relevante en la revisión de este tipo de actuaciones. La tercera columna da cuenta del promedio de días de espera en el año 2016 y la quinta columna se refiere al promedio de días de espera para efectos de este trámite en este año. Y como uno puede ver, la tendencia ha sido a ir reduciendo el número de días en la tramitación. ¿Por qué pongo de manifiesto esto? Porque en realidad el trámite de toma de razón es un trámite valioso desde el punto de vista del aporte que se hace a la legalidad de esa actuación. Un acto que ha sido objeto del trámite de toma de razón no solamente es un acto que va a ser eficaz, sino que es un acto que para la Administración del Estado le da la certeza de que está actuando legalmente, pero además que es muy difícil de impugnar. Incluso tal vez el profesor Pierri, en su experiencia como ministro de la Corte Suprema, puede decir algo de eso. Existe una cierta deferencia hacia el control que realiza la Contraloría por parte de los tribunales, toda vez que efectivamente hay un control especializado, un control de derecho administrativo y que hace que el acto goce de una, podríamos decir, una presunción de legalidad reforzada y que es en un acotado lapso de tiempo. Evidentemente hay algunos tipos de actuaciones que salen de la norma. Por ejemplo, la toma de razón respecto de bases de licitación que son muy complejas. Hoy día, por ejemplo, estamos revisando las bases de licitación del programa de alimentación escolar, que es un programa multimillonario, son 500.000 millones de pesos, obviamente que eso se demora mucho más de 15 días. O el plan de descontaminación de Santiago, que va a regir por los próximos 10 años, se demora mucho más de 15 días, y eso es así. Pero yo creo que se justifica atendida a la entidad y la extensión que tiene ese tipo de documentos. Eso respecto de la toma de razón. Ahora, respecto de la materia específica de la comisión investigadora. Esto se divide en dos partes. En primer lugar, en materia de creación, separación y fusión de los nuevos cargos, y ahí se hace una referencia a la normativa y a lo que ha ocurrido acá, y luego voy a referirme específicamente a la designación que se ha hecho. En primer lugar, hay que tener en cuenta que es el presidente de la República quien tiene la facultad, de acuerdo al Código Orgánico de Tribunales, como aparece allí, de poder crear estos nuevos cargos y de poder separarlos o fusionarlos.
y así me refiero a los notarios, a los conservadores, a los receptores judiciales. Para hacer esto se requiere de un informe previo favorable de la Corte de Apelaciones respectiva. Ahora bien, el año 1981, en el Decreto Supremo 924 que aparece allí, el presidente de la República delega en el ministro de Justicia la facultad de ejercer esta posibilidad de creación y separación o fusión de los cargos que allí aparecen. Es decir, es una facultad que ejerce por una facultad delegada el ministro de Justicia actual. Entonces, como aparece ahí, la creación de nuevas plazas de notario, conservador, archivero judicial, defensor público, receptor y procurador del número, fusión y separación de los cargos de secretario y notario y de conservador y archivero judicial en conformidad a la ley han sido delegadas en el ministro de Justicia. Por lo tanto, de momento que ya no firma, esto es bien relevante, de momento que ya no firma la Presidenta de la República la creación de este tipo de cargos, y lo firma solamente el ministro, esto está exento del trámite de toma de razón. De acuerdo a la resolución y a la legislación que rige esta materia, la creación de este tipo de cargos está exento del trámite de toma de razón, por lo tanto sale, por así decirlo, con la sola firma del ministro respectivo. Ahora bien, en el caso específico del nombramiento de notarios, que es lo que vamos a ver ahora, esto se realiza nuevamente, como aparece ahí, por el presidente de la República, a través del ministro, a través de esta facultad delegada, según el artículo 263 del Código Orgánico de Tribunales. Ahora bien, esto se realiza con base en una terna, que en un procedimiento administrativo se realiza ante las propias Cortes de Apelaciones. Todo esto, la terna, los documentos de respaldo, son remitidos al Ministerio de Justicia y se expide el acto administrativo respectivo, el cual sí está sometido al trámite de toma de razón. ¿Ya? Ese acto administrativo, que es firmado por la Presidenta de la República, sí está sometido al trámite de toma de razón. Por lo tanto, tenemos acá una especie como de dicotomía, porque la creación está exento y la designación está sometido al trámite de toma de razón. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora bien, en el caso particular de la comisión investigadora, el decreto exento, por eso se llama exento, porque está exento del trámite de toma de razón, el decreto 1515 del 4 de agosto del 2017 crea, separa, fusiona y enumera una serie de cargos de notarios, conservadores, archiveros y receptores de las Cortes de Apelaciones que se señalan, y es un decreto bastante exento. Y este está fuera entonces del control previo de la Contraloría. No obstante, existen 11 solicitudes de pronunciamiento, es decir, de dictamen, para que la Contraloría ejerza esa segunda facultad a la que hice alusión al comienzo, respecto de este acto administrativo. La siguiente, por favor. Entonces, ahí tenemos el listado de personas, parlamentarios en algunos casos, en otros casos, podríamos decir, entre comillas, incumbentes, porque son notarios o conservadores quienes han hecho las presentaciones. La Asociación de Notarios también lo ha hecho por su parte, conservadores, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las presentaciones de las que nos tenemos que hacer cargo en la revisión de la legalidad que nos están solicitando. ¿Cómo? Y que están en estudio en estos momentos y que están dentro de plazo. Ahora, ¿qué ocurrió en el caso específico de la denominada designación del notario de Pirque? En primer lugar, hay que tener aquí en cuenta algunos antecedentes que son los que provienen de la Corte Suprema. En agosto de 2017, el Pleno de la excelentísima Corte Suprema solicitó a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel los antecedentes del concurso del notario de Pirque, para la comuna de Pirque. Y el 21 de agosto de 2017, en uso de sus facultades, podríamos decir, de carácter económico por parte de la Corte, se expide una resolución donde la Corte dice que no se actuó con apego a lo prescrito en el Código Orgánico de Tribunales, toda vez que se incluyó en la terna un abogado que no obtuvo la mayoría absoluta y fue incorporado por la presidenta de esa ilustrísima Corte de Apelaciones sin que mediara los 2 empates exigidos por la ley. Es decir, hubo una votación para poder formar la terna, hubo un empate y la presidenta ejerció inmediatamente el derecho o facultad que tiene como presidente del tribunal de dirimir ese empate, en circunstancias que una norma del Código Orgánico, que es la 262, inciso segundo, establece que es solo al segundo empate cuando se puede verificar el ejercicio de esa facultad. Sin embargo, a pesar de que la Corte constata esta omisión de la segunda votación y de haber hecho inmediatamente valer esa prerrogativa que tiene la presidenta,
como no hubo reclamaciones en este proceso, o no hubo reclamaciones formales de acuerdo al artículo 551 del Código Orgánico, no tomó ninguna decisión respecto del mismo. Ahora bien, el decreto que nombra al notario de Pirque es el decreto número 672 del 27 de julio de 2017 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde se nombraba al señor Ricardo Moyano Monreal en el cargo de la Quinta Notaría de Puente Alto, la cual tiene asiento en la comuna de Pirque. El 27 de julio se ingresa el decreto a toma de razón y este fue devuelto por falta de antecedentes junto con otros 3 decretos que venían también al Ministerio para que fueran reingresados los antecedentes respectivos. Hay que decir, eso sí, señor presidente, por su intermedio, que en muchos nombramientos históricamente la Contraloría tomaba razón, es decir, hacía el examen de legalidad en el día, es decir, era un examen muy rápido. Nosotros hemos cambiado ese predicamento. En el caso, el Ministerio bien lo sabe, en el caso de los abogados integrantes, en los casos de los jueces, en los casos ahora de los notarios, lo que nosotros hemos hecho ha sido un examen en profundidad, porque si no, el examen se torna demasiado formal. Entonces, hemos revisado los antecedentes. El 22 de septiembre, el señor Moyano ingresó antecedentes relativos a su nombramiento para afirmar su nombramiento, y el jefe de gabinete del mismo ministro de Justicia también presentó otros antecedentes el 18 de octubre, que en ambos casos sobre todo tenían que ver con acompañar resultados en un correo electrónico de procesos anteriores de selección de notarios. Es decir, el señor Moyano aparentemente había participado en otros procesos de selección y incorporaba entonces los antecedentes de las evaluaciones que habría obtenido en esos procesos. Nosotros, mediante el dictamen que ahí aparece, el 39.840 de 2011, representamos este decreto de nombramiento, es decir, señalamos que era ilegal, que no se podía nombrar a esta persona en ese cargo por las razones que ahora voy a pasar a exponer. Esta parte es un poco más tediosa porque hace referencia al dictamen mismo de representación. En primer lugar, se representa, la primera razón relevante es por el incumplimiento de las bases del concurso, sobre todo respecto de la denominada etapa de habilidades y destrezas. Aquí hay un proceso que se hace, que es un proceso en que se hacen pruebas y exámenes en distintos ámbitos de conocimiento, de destreza, de manejo de personal, y esta persona en realidad aparece en esta fase con 0 puntos. Hay que decir, eso sí, que de manera informal, cuando se hacen estas presentaciones por el señor Moyano y por el jefe de gabinete, ellos adjuntan resultados de otro proceso de selección, no del proceso de selección en cuestión. Sin embargo, esos antecedentes no fueron acompañados en el expediente, ni tampoco venían en el expediente. Entonces, por esa razón, la primera gran observación que aparece acá respecto del señor Moyano, como aparece ahí, es que, como dice la segunda parte, se ha podido constatar que el señor Moyano, quien a la sazón tenía la calidad de postulante externo, aparece con 0 puntos en la evaluación de habilidades y destrezas, sin que se exprese en parte alguna que mantiene puntaje por alguna evaluación anterior vigente, circunstancia que, de acuerdo a las reseñadas bases concursales, debían pedirle continuar en el proceso. Es decir, en otros procesos concursales lo que se permite es que se pueda utilizar un puntaje obtenido en una evaluación anterior. Eso no aparece acreditado en este caso. Y además, al haber obtenido 0 puntos, lo que tenía que haber ocurrido en ese caso era que fuese dejado fuera del concurso y, por lo tanto, si hubiese alguna ilegalidad en haberlo dejado fuera, que él hubiese reclamado en ese caso. Pero, sin embargo, siguió adelante entonces el proceso de nombramiento. En segundo lugar, la Contraloría, también recogiendo lo que había dicho la propia Corte Suprema, hace alusión a la vigencia del artículo 282 del Código Orgánico de Tribunales, en el sentido de que se haya utilizado esta facultad de dirimir los empates. Y como dice ahí, como puede colegirse, la investidura del interesado como tercer integrante de la mencionada terna no se ajustó a lo prescrito en el anotado artículo 282 del Código Orgánico, por cuanto la presidenta de la aludida Corte procedió a dirimir la votación luego de verificarse un solo empate y no 2, como preceptuaba dicha normativa. Es decir, acá lo que se hace presente es simplemente lo que la Corte ya había constatado, y es que en este antecedente para el nombramiento no se había cumplido con lo que dice el artículo 282 del Código Orgánico de Tribunales. Y finalmente, el tercer grupo de observaciones relevantes dice relación con el deber de abstención que corresponde tener a las autoridades que van a tomar o que van a ejercer una determinada función pública. En efecto,
los postulantes acá deben señalar referencias, nombres que sirvan de apoyo a su postulación, y el postulante en este caso había invocado como referencia laboral a don Jaime Campos Quiroga, quien en realidad es el ministro que después toma la decisión de nombrarlo. Entonces, aquí se vulnera este deber de abstención que está en el artículo 62, número 6 de la ley 18.575, que es la ley de bases generales de la Administración del Estado. Y bueno, y esto en realidad la alusión aquí a una vastísima jurisprudencia de la Contraloría en orden a que aquí hay un conflicto de intereses al no haberse respetado el deber de abstención, que por lo menos parece como potencial, si es que no es real. Entonces, eso es lo actuado por la Contraloría hasta el momento, señor presidente, y quedo disponible para luego hacer las respuestas que correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Vamos a escuchar ahora la intervención del profesor Pedro Pirri y a continuación vamos a hacer una ronda de preguntas. Profesor Pirri, tiene la palabra. En la base del micrófono hay un botón para que pueda encender el micrófono. Ahí está. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, les voy a agradecer el haberme invitado a esta sesión para exponer. En mi calidad realmente de profesor de Derecho Administrativo, actualmente ejerzo como profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Valparaíso, ex Universidad de Chile. Yo me he desempeñado en mi vida durante 40 años como abogado del Consejo de Defensa del Estado, 15 años como consejero y en los últimos 10 como ministro de la Corte Suprema. Yo voy a pedir excusas porque algunas de mis opiniones van a ser un tanto, si se quiere, no diplomáticas, pero dado probablemente mi condición y mi edad, creo que debo ser completamente directo en las cosas que voy a decir en mis opiniones. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Primero, quisiera decir en primer lugar que la Corte Suprema ha declinado asistir a esta reunión como salió en los diarios. Pero yo tengo una opinión como ex miembro de la Corte Suprema y además voy a dar una opinión de la Corte Suprema que está por escrito, ¿no? La opinión es la siguiente. Debe sacarse absolutamente al sistema notario conservador del Poder Judicial. O sea, no puede el sistema continuar en que corresponda al Poder Judicial el estar en el control y la designación de los notarios conservadores. Ese es un factor, voy a hacer la palabra precisa, es un factor de corrupción. Ahora, es probablemente la característica más importante del Poder Judicial en Chile, el que es un Poder Judicial no corrupto. Es un Poder Judicial que se distingue absolutamente de todo el resto de los países de Latinoamérica, con un ingreso a la Academia Judicial en que uno puede asegurar que las personas que ingresan a la Academia Judicial lo hacen sin ninguna influencia y que solamente ingresan los mejores de los que se presentan, evidentemente. Bueno, pero esa es una distinción, pero es una distinción que siempre es frágil, porque siempre puede ocurrir algo que hace que esto pueda ponerse en entredicho algunas cosas. Y uno de esos es el tema de los notarios conservadores, que es una fuente de desprestigio para el Poder Judicial. Y si no, véanse situaciones que han sido denunciadas en los diarios, en que para una terna de notario en comuna, específicamente de nacimiento, 2 ministros de corte figuran en la terna. Yo no quiero denigrar, obviamente, la función del notario, la fe pública es algo muy importante, pero claramente que una persona del nivel de ministro de corte se presente para el cargo de notario es un índice de qué es lo que se valora en relación con las funciones que se ejercen en Chile. Pero eso no podría ocurrir. No podría ocurrir que una corte de apelaciones pueda nombrar a sus propios miembros en la notaría. Pero eso es culpa de ¿quién? No es culpa de la Corte de Apelaciones. Eso es culpa de la ley. Es culpa de la legislación que lo permite. Ahora bien, estos casos que se han dado se complementan con la cantidad enorme de parientes que hay de miembros del Poder Judicial que desempeñan cargo de notario conservador. Y de parientes cercanos o menos cercanos, pero que hay una especie como de permeabilidad en estos cargos y eso debe terminarse, porque la función del juez debe ser exclusivamente ser juez y debe cercenarse legalmente todo intento, toda situación que pueda dar lugar a esto. Y eso realmente es una omisión legislativa. Ahora, esto que digo yo con tanto énfasis, quiero señalar que, con menos énfasis evidentemente, pero lo ha dicho también la Corte Suprema.
Yo parto de la base que ustedes tienen el acta correspondiente, que les habrá llegado, pero el 20 de noviembre del año 2015, la Corte Suprema dijo lo siguiente, voy a leer los párrafos más importantes. Particular cuidado requerido el control del quehacer de notarios y conservadores, principalmente por las repercusiones de su función como custodio de la fe pública y sus derivaciones, permitiendo que una parte significativa de la certeza que el ordenamiento opera en nuestro sistema jurídico tenga lugar. Sin embargo, el cariz altamente lucrativo, que de manera relativa o en comparación con la retribución económica que perciben otros auxiliares, marca uno de los sellos distintivos del ejercicio de tales oficios en nuestro país, que trae aparejada una serie de consecuencias que no siempre encuentran debido correlato con la función judicial. Esto lo dice el acta del Pleno. Entonces, en relación con este tema, fue a raíz de un problema con el conservador de bienes raíces de Antofagasta. Señala el conservador, Conservaduría Chiveró, y señala en el punto 2 ese, esto deja en evidencia la insuficiencia de las acciones de vigilancia, fiscalización y corrección que disponen los tribunales superiores, lo mismo que los notarios, toda vez que su estructura y funcionamiento, propias de un ente rentable, empresa, no condicen con la característica de un órgano perteneciente a la Administración de Justicia, cuya particularidad aleja las posibilidades de un real y efectivo ejercicio de las competencias administrativas, etc. Se dispone a hacer presente lo anterior a las autoridades políticas y legislativas y comunicarles que este poder del Estado considera pertinente excluir a conservadores y notarios dentro de los auxiliares de la Administración de Justicia, cuya conducta se encuentra sujeta a la vigilancia de la Corte de Apelación y de esta Corte Suprema, y por consiguiente eliminar su reglamentación en el escalafón secundario del Poder Judicial, entregando su supervisión a un organismo dotado de competencia especial al efecto. O sea, lo que yo señalaba, en mi opinión, respecto a este tema, es exactamente lo que dijo la Corte Suprema en un oficio que se envió al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Este punto, sin embargo, no fue unánime. Dice, acordada la segunda determinación con el voto en contra del presidente Según Muñoz, los ministros Dolmes Fuentes y señora Muñoz, Cerdi y Valderrama, quienes estuvieron por no dirigir la solicitud en el sentido de excluir a los conservadores y notarios de la Sociedad de Justicia. Se previene que el presidente Según Muñoz y el ministro Pierri apoyaron la trascendencia de la función, voy a señalar esto, fueron de opinión de hacer extensiva a conservadores la aplicación de las incompatibilidades en razón de parentesco contemplado en el artículo 102 del 502 del Código Orgánico de Tribunales. Y se previene que los ministros Juica y Pierri estuvieron por fundamental la segunda determinación, la que se acordó, en lo manifiesto que resulta a su juicio que los nombramientos para proveer cargo de conservador y notario juegan factores que exorbitan los contornos específicos del servicio judicial y a la calidad de los postulantes para desenvolverse en este, razón que lleva a concluir que no se encuentra adecuada cabida entre los auxiliares de la Administración de Justicia. Bueno, eso fue lo que se hizo y esa fue la opinión de la Corte Suprema el año 2015, que es la que yo avalo con probablemente un poco más de vehemencia. Ahora, el artículo 502 al que se alude establece que las incapacidades de los artículos 458 y 469 son aplicables al secretario de la Corte respecto al personal de secretaría. Y el artículo 258 establece incompatibilidades entre jueces de una misma Corte y el 469 extiende la incapacidad a todos los funcionarios del escalafón. O sea, la idea era, en el caso del ministro Huic y mío, de que también debieran aplicarse las incompatibilidades por decisión de la Corte Suprema, porque claramente la legislación no lo dice, a los parientes y los funcionarios en relación con los notarios y funcionarios. Eso respecto a la visión general. ¿Cuáles son los problemas actuales? Hay un problema actual que quiero mencionar previamente. Según el artículo 452, todo lo dicho en este código, dice, respecto a notarios se entiende a conservadores, o sea, es ambas situaciones. Primer problema, reemplazo por suplencia de notarios y conservadores. El artículo 402 del Código Orgánico dice que cuando un notario se ausente o inhabilite, el juez o el presidente de la Corte, según de dónde sea el notario, designará a un abogado reemplazante. Y además agrega que el notario podrá proponer al abogado que lo reemplace cuando se ausente o se inhabilite. Ahora, esto significa, en la práctica, como todos sabemos, que el notario es en el fondo quien decide quién va a reemplazarlo, un abogado de su confianza. Enseguida,
Se dice además en el artículo 478 que tiene obligación de asistir salvo que haya permiso. Y el permiso, dice el 478, es hasta 2 meses cada año para los conservadores y notarios. Ahora, yo quiero saber en qué función pública alguien puede tener 2 meses de permiso cada año. Uno dirá, bueno, pero que el permiso puede ser sin sueldo. Y por supuesto que el permiso sin sueldo se puede tener en la admiración del Estado. Yo personalmente también he usado de eso. Pero es que el notario, el conservador no tiene sueldo. Él sigue funcionando en la notaría del conservador y sigue el ingreso en la notaría del conservador. O sea, son 2 meses en que la persona tiene un reemplazante elegido por él y que ese reemplazante, bueno, no sé, repartirá el ingreso con el notario conservador. Ahora, fíjense que hasta hace un tiempo atrás, y creo que a lo mejor que habrá causado algún disgusto, pero fue a proposición mía, yo dije, mire, las vacaciones que se tomen tienen que imputarse a estos 2 meses, porque lo que estaba pasando, por lo menos que yo vi en las cortes que yo me tocó a mí ser como ministro visitador, era que además de los 2 meses estaban los 30 días del feriado, o sea, eran 3 meses al año, sin contar las licencias médicas. Porque si contamos las licencias médicas, pues bien podemos tener que una cantidad enorme de estos funcionarios que ejercen una función pública están ausentes más de medio año de la notaría. Luego las licencias médicas. Tema que a mí en lo personal me toca muy de cerca, porque yo, habiendo trabajado exactamente 50 años como funcionario público, nunca en los 50 años hice uso de licencia médica. Por lo tanto, el tema de licencia médica a mí es una cosa que me altera. Bueno, ahora, entonces, esto es el tema de los 2 meses. Pero, además, está el tema de la formación de ternas, que es un segundo problema dentro de estos problemas actuales. Las categorías. Resulta que las categorías, de acuerdo con el Código Orgánico, el 269, está dividido el escalafón en la segunda serie en 3 categorías. En 3 categorías con un esquema que absolutamente ya que debería estar superado en caso de los jueces, que es asiento de corte de apelaciones, capital de provincia y comuna. Que debería estar superado, digo, porque como ustedes comprenderán, la ciudad de Quilpué, por ejemplo, que hasta hace unos pocos años atrás era comuna, ahora es capital de provincia, bueno, tiene por supuesto más habitantes y mucho más importancia a lo mejor que La Ligua, por ejemplo, que era capital de provincia. O sea, no tiene ninguna relación esto de capital de provincia con capital de comuna. Pero así está hecho en cuanto a notario conservador, las 3 categorías. Y en la formación de las ternas, dice que en la tercera categoría, que es comuna, tendrá que ser uno de la misma categoría, otro notario que se interese y un abogado ajeno al escalafón. Y ahí eso está donde está el ingreso, en la 5ª categoría con el abogado ajeno al escalafón. Pero es tan curioso que eso no impide que alguien del Poder Judicial ingrese a la 5ª categoría. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Nacimiento. Que en Nacimiento es a la tercera categoría, que es comuna, donde se presentaron los ministros de Corte, o donde alguna vez un ministro de la Corte Suprema pasó como notario conservador en Melipilla. Ahora, es curioso lo que el legislador ha hecho, porque en el artículo 280, cuando se habla de la segunda categoría, o sea, capital de provincia, también puede presentarse un abogado ajeno. Pero dice, pero no nadie del escalafón primario del Poder Judicial. O sea, como que el legislador se dio cuenta de que aquí había algo raro y dijo, no, en la segunda categoría, capital de provincia, ahí no, pero en la tercera categoría común, ahí sí. Ustedes comprenden que desde el punto de vista de la importancia del cargo es completamente irrelevante, ¿no es cierto? Ahora, pero esa es una anomalía que está, como digo, en la ley. Pero uno podría decir, dentro de esas situaciones también muy anómalas, porque ustedes saben, ¿no es cierto?, que Juan Fernández tiene una notaría. Y la notaría de Juan Fernández es probablemente una notaría que, bueno, no debe tener trabajo, me imagino yo, o muy poco. Pero resulta que la notaría de Juan Fernández, por el hecho de pertenecer a la comuna de Valparaíso, es primera categoría, o sea, equivale a asiento de corte. Ustedes comprenden las situaciones que se pueden dar al respecto, ¿no es cierto?, que un abogado, a lo mejor ajeno, pueda presentarse a la 4ª categoría y a la 4ª categoría después pasa a la 3ª categoría y después pide permuta o traslado a un cargo, cosa que ocurrió, al cargo de notario de asiento de corte y se puede notar entonces al Paraíso Viña del Mar, por poner un ejemplo. O sea, las situaciones que se pueden producir en relación con esto son enormes, ¿eh? Y que se presta para todo tipo de arreglos. Ahora, en cuanto a la creación del notario,
Perdón, otro problema, tercer problema, las permutas. Hay una costumbre bastante arraigada que afortunadamente la Corte Suprema ha puesto término en los últimos años, pero siempre hay alguna tendencia que se puede hacer, que es la permuta. En que el notario, ya a punto de jubilar, bueno, permuta con alguna persona joven y todos sabemos que esa permuta tiene una contraprestación. Y la Corte Suprema tendría que aprobar esa permuta. Afortunadamente esto no se ha hecho, no obstante que ha sido una cosa que siempre se discute el tema de las permutas, porque indudablemente implica una situación un poco irregular. Ahora, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis. Esto que uno puede decir, pero qué malo el sistema, pero bueno, hay otros peores. Yo recuerdo que, estando becado en Francia el año 67, un profesor de la Escuela de Derecho me encargó que fuera a hacer un trámite a una notaría en la Normandía. Y el problema era que no se podía hacer el trámite en notaría en Normandía porque el notario había fallecido, y hacía como un año. Y como el cargo era hereditario, estaban esperando que el hijo se recibiera de abogado para los efectos de que se llenara la notaría, y mientras tanto no funcionaba, o sea, había que buscar el notario, digamos, a otra ciudad. O sea, por supuesto que hay sistemas peores, ¿no es cierto? Ahora, la creación de notarías, según el artículo 400, dice que lo hace el presidente de la República previo informe favorable de la Corte de Apelaciones. Al respecto yo podría extenderme mucho, pero no lo voy a hacer, pero yo quisiera decir que cuando se habla de informe favorable, es una habilitación para que el Poder Ejecutivo amplíe las notarías de conservadores. Pero ese informe favorable significa que queda habilitado. Y una vez habilitado, ya no hay vuelta atrás. O sea, aquí no es cosa de que la Corte diga, yo doy informe favorable, oye, y después me arrepiento y no doy informe favorable. Porque resulta que la habilitación ya se produjo. Y por lo tanto, como esto son cuestiones administrativas, ya no es cosa de revocar el acuerdo. Revocar significa por razones de oportunidad o conveniencia. Ya no puede ser. Lo más que uno podría aceptar, aplicando teorías del derecho administrativo, es que a lo mejor podría invalidarse, pero para invalidarse tendría que demostrarse alguna ilegalidad. Qué sé yo, que el informe de la Corte de Apelaciones fue con votos menores a los que se dijo, o que un ministro estaba enfermo y votó por correspondencia, no sé. Pero no puede cambiarse porque ya se habilitó al Poder Ejecutivo. Eso es lo que quiero hacer presente, porque aquí, por la prensa, apareció un problema respecto a esto. Ahora, cuarto lugar, mi proposición. Mi proposición, yo tiendo a pensar que lo lógico es, a pesar de que esto puede disgustar a las personas que ejercen la autoridad en general, mi proposición es que se disminuya lo más posible la discrecionalidad. O sea, que la ciudadanía pueda entender que las cosas se hacen, pero en forma correcta. ¿Y cuál es la idea? En primer lugar, yo digo, tiene que haber una notaría por comuna. Ese principio es básico. Piensa que hay notaría en Juan Fernández, o sea, si crearon notaría en Juan Fernández porque, bueno, a la población no se le quiere hacer ir a otra comuna. Lo lógico sería que hubiera una notaría por comuna, no por agrupación de comunas, por comuna. Porque ¿por qué tendrá que ir un pobre ciudadano, tendrá que caminar a otra comuna para poder hacer un trámite notarial cuando perfectamente podría haber una notaría en su comuna? Ahora, a eso yo le agrego, y una notaría más por cada número de habitantes. O sea, si yo digo en un esquema, una notaría por comuna, y toda comuna que tenga más de 50.000 habitantes, un notario más por cada 30.000. Ahí usted sabe con exactitud cuántos notarios tendría que haber en cada lugar. Yo, haciendo el cálculo, uno podría decir, bueno, en Concepción tendrían que haber 7, en Talca tendrían que haber 8. O sea, uno puede hacer un cálculo, en San Carlos 2, pero esos son normas objetivas y que nadie puede cuestionar. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, yo pienso que debiera haber requisitos objetivos para poder ser notario. Yo tengo la tendencia, probablemente por lo que lo he visto en materia de administración del Estado en otros países, en que, dado que el cargo de notario es un cargo que los requisitos que exige el ingreso, bueno, por supuesto que puede haber un examen de cargos objetivos, pero para los efectos del ascenso, la calificación, salvo que haya cometido alguna irregularidad, no obedece mucha dificultad, yo diría que tendría que ser por estricto orden de antigüedad. La persona asciende por antigüedad. De tal modo, eso significa que, en principio, los cargos de notario al comienzo solamente serían en aquellas comunas menos deseadas. Ahí tiene que pagar el noviciado el notario que entra, con requisitos objetivos. Y después todo por antigüedad, lo cual significa prácticamente significa una cuestión matemática, en cuanto al nombramiento, al número y en cuanto al ascenso. Esa es mi
opinión. Y, por supuesto, con una creación de una comisión especial que no tenga nada que ver con el Poder Judicial, que sea la encargada del control y ordenamiento. Pero yo no puedo dejar de lado otro tema que es más delicado todavía y que está vinculado, que es el tema de los conservadores de bienes raíces. Bueno, no es el caso acá, pero es una cosa que, por supuesto, que se comenta en la Escuela de Derecho, que el sistema de los conservadores de bienes raíces del siglo XIX, que tendría que ser un sistema registral catastral, el sistema del conservador de bienes raíces, es un tema. Pero, perdonen que lo diga, pero yo estimo, y siempre lo he dicho así, que es un insulto para la ciudadanía el que existan cargos de función pública con gente que gana 150, 200 millones de pesos al mes. O sea, gente que se saca la lotería todos los meses. Y eso, ¿cómo se le explica a la ciudadanía? De hecho, nadie se lo explica, porque nadie se lo ha explicado. Ahora, yo tengo el recuerdo, y por eso es que lo digo, que por allá por el año 1980 yo escribí un artículo en el diario en Valparaíso cuando se iba a crear el cargo de conservador de bienes raíces de Viña del Mar, que salió publicado hoy. Asistencia judicial gratuita. Entreguemos el cargo de conservador de bienes raíces a una corporación que sea además la encargada de la asistencia judicial. Con los cargos de conservador de bienes raíces se financia la asistencia gratuita judicial a toda la población de Chile, para decir algo. Llegado el año 90, con algún diputado de la República, me junté para redactar un proyecto de ley para los efectos de pasar el cargo de conservador de bienes raíces al registro civil. Cuando se pasó la inscripción de los automóviles, todo el mundo decía que no podía ser, que nunca iba a resultar, lo más bien que resultó. Además, si es el registro civil, que es tan importante el registro de las personas, bueno, con mayor razón el registro de la propiedad puede estar en el registro civil. Sí. También, por otro, también redacté un proyecto de decir, bueno, otra situación, que el conservador fuera un funcionario, que tuviera un sueldo equivalente a un juez de la República o un ministro de Estado. Pero lo que sí está claro es que el sistema del conservador, que a diferencia del notario, es sí un monopolio, es algo que realmente es una cosa que no puede prosperar. Ahora, yo quisiera terminar con un tema muy delicado. El tema delicado es que por una modificación de la ley en relación con el Código del Trabajo, se señala en el Código del Trabajo, en el artículo 1, inciso 4, que los trabajadores que prestan servicio en las notarías, archiveros y conservador se rigen por normas de este código. Ustedes me imagino que habrán estudiado cuál es el tema que ocurre en este caso. El tema que ocurre en este caso es que, a diferencia de la situación anterior en que los funcionarios de los conservadores de raíces estaban en el escalafón, por lo tanto, eran funcionarios y había una planta, bueno, hoy día no tienen planta. Y por lo tanto, el conservador puede contratar a quien quiera para el cargo conservador. Entonces, yo conservador, a punto de retirarme a los 74 años, contrato a mis parientes como empleados del oficio de conservador de bienes raíces, les fijo un sueldo de varios millones de pesos al mes y además les fijo una indemnización enorme. Llega el conservador siguiente y el conservador siguiente no puede hacer nada, que fue lo que pasó en Antofagasta, que el conservador no asumió el cargo, porque tendría que pagar millones y millones de indemnización y con sueldos millonarios, porque estaba toda la parentela del conservador anterior allí. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y eso por qué? Eso simplemente porque él dijo, se les aplica el Código del Trabajo, pero si no se puede aplicar el Código del Trabajo aquí. Yo no sé cuál es la solución. En el caso del conservador, esto ha sido una cuestión dramática y va a seguir siéndolo, porque es cosa de ver nomás cuál es la situación de los funcionarios y los conservadores y cómo están con la asociación en relación con las rentas y con la indemnización. Pero el tema no lo conozco en la notaría, pero tendría que ser igual. Pero lo que no sé es cuál sería la solución, porque la notaría, cuando nombra un notario, el notario puede decir, bueno, ¿y qué? Yo tengo otra notaría. Lo que pasa es que la norma también dice que las notarías son con números, de tal modo que uno podría decir, si la persona reemplaza al notario en la cuarta notaría de Santiago, tiene que reemplazarlo con todos los funcionarios que allí están, con todas las remuneraciones y todo. Ese problema es un problema gravísimo en relación con el conservador. Bueno, yo les ruego que me disculpen porque he sido un poquito vehemente, pero como este es un tema que a mí siempre me ha preocupado, pero creo que esto es lo que quería decir, sobre todo teniendo presente lo que hizo la Corte Suprema en relación con el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pierri. Le pediría, si fuera tan amable, que nos proporcionara copia de ese acuerdo de la Corte Suprema, pues esto no lo teníamos incluido dentro de nuestros antecedentes, se lo devolvemos inmediatamente, pero creo que es muy útil
particularmente porque creo que la próxima semana nos visita también el presidente de la Corte Suprema actual. El miércoles. Decidió... pasado mañana. Pasado mañana. El voto en contra, según El voto en contra, sí. En la mañana, sí. Después de que le enviamos una segunda carta, tan atenta como la primera, decidió rectificar y anunció visita el próximo miércoles. Ahí tendremos la oportunidad de conversar precisamente sobre este acuerdo que me parece muy interesante. Y este otro también se lo paso a la División del Trabajo respecto al tema Del personal de los conservadores y archiveros. Muy bien, ofrezco la palabra a los colegas diputados. Diputado Ricardo Rincón, tiene la palabra. Sí, la verdad, para agradecer a los dos invitados su presencia y la disponibilidad de tiempo con la comisión. La verdad que lo que nos señala el exministro de la Corte Suprema es algo que varios y probablemente todos los que estamos en esta comisión venimos observando hace bastante tiempo. Personalmente he estado en más de alguna reunión con el Ministerio de Justicia planteando propuestas. De hecho, tengo un anteproyecto íntegro sobre el particular con un ordenamiento de escalafones donde la puesta de ingreso tiene que ser la notaría más alejada, la más pequeña, la que paga o debiera pagar el noviciado del que está recién empezando con algunos años de ejercicio profesional como requisito, ¿ya? Y donde debiera existir algún examen obviamente mínimo de habilitación, después con ascensos que deben estar básicamente dados por carrera profesional, por tiempo que acredita experiencia y por buen desempeño obviamente. ¿Ya? Y más de algunos de los temas que el exministro nos señala aquí, que generan vicios, por decirlo en términos lo más laxos, son cuestiones que venimos debatiendo, pero de una u otra forma los ejecutivos de turno en nuestro país, todos, no han abordado, no han querido abordar el tema de el notariado y el tema conservatorio, que yo creo que a esta altura del partido y en pleno siglo XXI evidentemente que requiere cambios profundos, ¿ya? La situación casi absurda en el ámbito laboral que usted nos refiere es de público conocimiento, ¿ya? Es de público conocimiento. Como es de público conocimiento también quien tiene la facultad de fijar los aranceles. Y desde cuándo están los aranceles congelados, y no digo con ello que requieran una actualización monetaria al alza, sino que a lo menos denota en el Estado, porque son distintos gobiernos y va a ser entonces un tema de Estado, una desidia por meterse en este tema y abordarlo de verdad, ¿ya? Donde el tema financiero debiera ser un tema y una arista, porque es cierto que con los ingresos que en algunas partes se levantan, no en todas, hay algunas que andan al 3 y al 4, sobre todo aquellas notarías de comuna chica, alejada, pequeña, que dudo resista a lo mejor una segunda o tercera notaría, salvo que queramos que vayan todos a la quiebra. Pero en general hay en algunos lugares muy buen levantamiento de ingresos, pero sí, seamos justos, de un sistema que lo financian los propios gerentes del mismo, donde el Estado no pone ni un peso, ¿ya? Ni un peso, pero que ha hecho también que el Estado ni siquiera uniforme en materia informática. El sistema de conexión informática que en algunos lugares se está desarrollando incipientemente a esfuerzo propio, de algo que debe haber sido normado por el Estado hace rato, después de haber impulsado la firma electrónica avanzada, por ejemplo, por dar un solo ejemplo, ¿ya? Dado que esto es una función pública y una función pública que requiere, o la esencia de la misma, el centro de la misma, es el dar fe. El dar fe y en otros casos mantener la historia de la propiedad a raíz y temas que son muy, muy importantes. Pero como bien señala el ex ministro de la Corte Suprema, hay sistemas claramente peores, ¿ya? Y en este país en general, para ser justo, quien suscribe una escritura pública para comprar algo y sabe que está inscrita en el conservador, duerme tan tranquilo que ni siquiera piensa que le va a pasar algo a esa escritura, ¿ya? Y sin saber, porque el ego no tiene por qué saber, que el dominio no lo tiene y lo va ganando día a día mientras duerme tan tranquilo que ni siquiera de eso se preocupa, ¿ya? Entonces, yo quiero básicamente agradecer la exposición o las exposiciones, creo que son aportativas, pero en sí ya nos están indicando, obviamente,
que a lo menos esta comisión puede y debe levantar propuestas que tiendan verdaderamente en forma transversal, por lo demás, porque esto debe ser una preocupación transversal, a tener un mejor sistema, valorando lo bueno que tiene, ¿ya? Como este costo cero estatal, por cierto, ¿ya? E incluso con buenas contribuciones impositivas para el Estado, pero que no debieran ir de la mano de ganancias siderales, donde algunos de los que sideralmente ganan, públicamente han dicho que quieren la división de algo que ellos no pueden dividir. Para ser bien sincero, porque está el testimonio público, de más de algunos. No de todos, pero de más de algunos. ¿Ya? Obvio, partiendo por el lugar donde estamos, en la región metropolitana, en Santiago. Más de algunos públicamente diciendo que lo que sideralmente ganan no corresponde, pero no les corresponde a ellos hacer la división, pero están dispuestos a que se haga y no se hace. Y no se hace. ¿Ya? Eso, presidente, gracias. Bueno, me la voy a autoasignar para hacer un par de preguntas. Agradecerle a nuestros invitados la franqueza con la cual han enfrentado una materia que es muy polémica. En este país existe la sensación de que siempre se debiera privilegiar el mérito, las capacidades de los postulantes a todos los cargos, y si hay un área donde eso no ocurre, precisamente en el área de estos cargos que tienen que ver con las funciones públicas como auxiliar de la Administración de Justicia, donde por el solo hecho de recibir esta designación se transforman en millonarios y algunos en multimillonarios. Cuestión que es muy difícil de explicar ante cualquier persona que no es de este país. Lo increíble es que, a pesar de todas las iniciativas que han surgido en algunos momentos, nunca se ha cambiado. Ahí se habla de un lobby feroz, gigantesco, que ciertamente hacen los incumbentes, que me imagino que no les interesa que se cambie el statu quo, y eso es razonable también. Lo que no es razonable es que se mantenga. Esta comisión quiere hacer una propuesta bien concreta, con transversalidad, y entiendo que los colegas me van a apoyar en esto, y queremos buscar la manera que en el corto plazo podamos hacer algún cambio que le dé mayor sentido a esta función. En este sentido, yo quisiera hacer algún par de consultas, en primer lugar a don Pedro Pierri. Don Cristian Riego, profesor de la UDP, estuvo acá hace unas semanas atrás y habló de que parte del problema que hay con las notarías tiene que ver con que existen notarías industriales, notarías que funcionan como una industria, con un ejército de funcionarios donde el usuario, el cliente, que va a autorizar un documento jamás ve al notario. Y eso va contra la esencia de la función notarial, que supone que el notario presencie todos los actos que ocurren ante él. Pero a vista y paciencia de todo el mundo, estas cosas no son así en las notarías, sobre todo en las comunas con mayor transacciones comerciales o en las capitales regionales, particularmente en Santiago, que es lo que yo conozco. La gente no conoce a los notarios. Y eso también produce un nivel de ingresos, repertorios que los transforma en multimillonarios, pero ahí no está la esencia del notariato, dice. La esencia del notariato es que hay una relación cercana, personal entre el notario y los usuarios. Y esta falta de competencia es la que ha producido esta distorsión de estos notarios industriales. Y la pregunta tiene que ver con, a propósito de su pasado en la Corte Suprema o en el Poder Judicial, don Pedro, ¿cómo ha sido la fiscalización de este tipo de situaciones? Si en la esencia de este notariato tienen que los documentos ser suscritos ante el propio notario y todo el Poder Judicial, los ministros visitadores saben que no es así, ¿cómo se da esta relación entre fiscalizador y fiscalizado que permite que estos temas no sean objeto a lo menos de alguna recomendación? Segundo, respecto a las incompatibilidades que se sugieren en relación a los nombramientos notarios, en relación a los familiares de quienes confeccionan las ternas, que son los miembros del Poder Judicial, me parecen súper interesantes las propuestas. Otra área donde el nepotismo también se ha desarrollado con mucha fuerza tiene que ver con los parientes de los notarios, de los mismos notarios que se la arreglan, no se sabe bien cómo, para que parientes suyos, hijos, sobrinos, también pasen a formar parte de este sistema. Aquí vinieron la Asociación de Notarios, Archivero y Conservadores y hablamos sobre esto,
y nos dijo el presidente que le parecía que era una saludable tradición familiar. Así fue la frase que usaron, de que los notarios puedan aspirar a que sus hijos también formen parte de esta digna función, y él lo miraba con muy buenos ojos, para que vea que las percepciones siempre son diferentes dependiendo de dónde se mire. Pero si pudiera sugerir alguna incompatibilidad o alguna manera de regular esto, que si bien ellos no son parte de los que designan las ternas, ni tampoco designan al notario final, pudiéramos regular de cierta manera para que esa tradición familiar en cargo de nombramiento no persista, porque sin duda para todos los que participan de manera candorosa en estas ternas, que no saben estas tradiciones que existen, sin duda es un portazo en las narices que va en contra del mérito, las capacidades de otras personas que pueden aspirar a desempeñar estos cargos. Y por último, al señor Contralor, veo que tiene entre manos varias peticiones de emitir un dictamen interpretativo en relación al sistema de nombramiento o confección de terna. Y bueno, eso se va a conocer el detalle una vez que se emita, pero sí, ¿qué aspectos van a considerar ustedes en el dictamen? En cuanto a precisión, o dónde encuentra que hay distintas visiones que hay que aclarar el sentido y alcance, y que ustedes han pesquisado no tan solo en esta reclamo, sino que en otros anteriores también. Diputado Juan Antonio Coloma, le ofrecemos la palabra y a continuación a nuestros invitados para que respondan en relación a las preguntas que se han formulado. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Lo mío son preguntas muy breves. Primero al señor Contralor, agradecerle por su presentación, pero me quedo con dos cosas. Uno, cuando ve el motivo por el cual fue rechazado el nombramiento del ya famoso notario Pirque, uno ve que los primeros dos aspectos son quizás aspectos más bien de error de procedimiento, que si se votó o no se votó una segunda vez, de cómo se compatibilizaba o no, y si era válido o no la calificación obtenida en habilidad y destreza en postulaciones anteriores. Pero el tercer punto que hace referencia al dictamen que se rechaza esto, me parece que es de la mayor gravedad, y es precisamente de que el ministro, señor Jaime Campo, no se inhabilitó para nombrar a una persona que lo había incluido dentro de su currículum como una de las personas con las cuales lo estaba recomendando. Entonces, al final, es bien fácil poder llegar a la conclusión cuál fue el motivo por el cual fue nombrado. Si dentro de las personas a las que ponía como para consultar la opinión profesional era el mismo que terminaba juzgando, y aparentemente, según lo que estaba leyendo el acta, las otras dos personas que había propuesto la terna cumplían apenas. Uno tenía 2 abogados con 1 año de experiencia y la tramitación cada uno de una causa. ¿Te acuerdas que lo conversamos? Uno, la otra 2, y este que además era amigo del ministro. Entonces, era precisamente, tal como señaló el profesor Perrillo, un factor de corrupción. Pues aquí, ¿para qué andamos con cuento? Aquí venía listo el nombramiento. Y la pregunta es, ¿qué se debe hacer o cuál debe haber sido en este caso la labor del ministro Campos respecto de este caso en particular? Que es complejo porque efectivamente aparentemente otras dos personas no tenían las competencias técnicas mínimas, pero la persona que entre comillas la tenía un conflicto de interés gigantesco, tal como lo señalamos en la presentación de la comisión investigadora. Tenía vínculos evidentes con el ministro, y no solamente con él, sino que era jefe de gabinete de su colega. Entonces, al final, venía bastante de cerca la recomendación. Y si es que procede o no procede algún tipo, no sé si será llamado a atención, algún tipo de actitud o de hecho por parte, no sé si será la Contraloría o de otro tipo de órgano, precisamente por haber actuado, pese a que pesaba sobre él el deber de abstención de los actos. Y preguntarle también al profesor Pierri 2 cosas. Primero, que usted señaló, y yo creo que aquí todos lo compartimos, que la forma en la cual se forman las ternas es un factor de corrupción al interior del Poder Judicial. No solo por la presión que hay en los familiares de los ministros, no solo por la presión que hay de los familiares de los notarios, sino que también por la presión que hay del mundo político para el nombramiento
inclusión en las ternas de personas cercanas. Entonces, al final, aquí estamos frente a un sistema que se ha mantenido bastante incólume y donde los que son beneficiarios son muy pocos, de cantidades importantes de recursos y sin haber aparentemente además la debida fiscalización, porque si uno ve, todos los que hemos hecho algún trámite notarial, es escasa la oportunidad en la cual uno firma ante el notario, pues hay que tener mucha suerte, que justo a uno le toque la presencia del mismo. Yo para hacer mi declaración de candidatura tuve que ir a un notario y pese que era de mi distrito, que aparentemente me conocían, yo no vi al notario ni por las tapas. Creo que eso es un tema relevante. Y lo segundo, que usted señaló también que hay una cantidad importante de parientes de miembros del Poder Judicial que son notarios, conservadores, que están contratados en la notaría. Saber quizás de su experiencia, no sé si se puede saber, pero en el fondo, ya no como miembro o como ministro de Corte, sino que si también existía algún tipo de solicitudes, de llamados especiales para que se contratara gente ligada al Poder Judicial en las distintas notarías. Muchas gracias. Muy bien, le ofrezco la palabra al señor Contralor Jorge Bermúdez. Gracias, señor presidente. Respecto de su pregunta, señor presidente, bueno, nosotros tenemos esta decena de solicitudes de pronunciamiento respecto de la legalidad de este decreto exento. Hay distintos aspectos que tenemos que analizar. Uno de ellos, obviamente, tiene que ver con el alcance de la facultad que tiene el ministro para crear estos cargos, ¿ya? Porque toda vez que nosotros estamos viendo que estamos haciendo un contraste entre el acto de delegación, que permite hacer algunas cosas, y lo que efectivamente se hizo. Entonces tenemos que verificar si es que efectivamente está dentro o se enmarca dentro de aquello que la presidenta, bueno, en realidad fue mucho antes, pero aquello que en el decreto de delegación se hizo respecto del ministro. Y ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. El segundo aspecto que nosotros estamos revisando dice relación ahora con la paradoja que se produce, porque por un lado, tal vez lo relevante que es que se creen las notarías no viene a toma de razón, en cambio el nombramiento puntual de un notario sí viene a toma de razón. En realidad, nosotros ahí tenemos una tarea pendiente y es que la resolución 1600, que está revisada el año 2008, o sea, hace ya casi 10 años, esto quedó así. Entonces es una tarea que nosotros estamos haciendo con la división jurídica de revisar esta resolución para que efectivamente queden dentro de la resolución que fija los trámites que van a toma de razón, lo que es realmente importante, como por ejemplo este tipo de cosas que obviamente son mucho más relevantes que otras actuaciones que no tienen esa importancia. Entonces va por ahí un poco la revisión que estamos haciendo. Ahora bien, respecto de la pregunta que me hacía el diputado Coloma por su intermedio, presidente, efectivamente aquí hubo un procedimiento previo, un procedimiento administrativo, y luego está la actuación directa del ministro. Ahora bien, la primera barrera del control de legalidad tiene que estar obviamente en quién va a ejercer la actuación, o sea, en quién va a tomar una determinada decisión. Yo no pretendería que un ministro pueda leer y ver las consecuencias de todos y cada uno de los actos que firma, pero sí obviamente que en todo ministerio, como también en la Contraloría, existen abogados especializados que hacen esta revisión. Por lo tanto, yo me imagino que esa revisión, en primer lugar, se tendría que haber hecho. Si se detectaban estos problemas que nosotros hemos detectado, lo que correspondía ahí era que se dejase sin efecto que se declarara desierto, el nombramiento. Es decir, hay una facultad, obviamente, y es siempre que cuando no se satisfacen los criterios que están para efectuar el nombramiento, se hace, y está dentro de la facultad decisoria, el poder dejar este acto declarado como desierto. Y por lo tanto... Diputado Coloma, para precisar. Solo para precisar, porque el ministro Campos en su intervención dijo que en el caso de los notarios, si es que la terna venía bien con los cargos o con los 3 nombres, él no podía dejar la terna sin efecto. Entonces, saber si se puede o no se puede dejar un cargo vacante o sin efecto, porque el ministro Campos señaló, al menos acá, que eso no se podía dentro de su facultad. Bueno, muy bien. Como le señalaba, señor presidente, por su intermedio al diputado, efectivamente, acá tenemos un antecedente que es un procedimiento administrativo que se hace en una corte de apelaciones, lo cual ya es una cosa un poco extraña, lo cual confirma, creo, lo que señalaba el profesor Pierri en el sentido de que esto debería ser un procedimiento que no debería ser parte de la función de los tribunales de justicia. De hecho, en otras partes
todo este tipo de nombramiento, incluso el de los propios jueces, se hace por un órgano distinto, que es una corporación, por un consejo de la judicatura o de la magistratura, etcétera. Y eso tal vez debería estar radicado en ese otro órgano distinto de quien ejerce la jurisdicción. Por lo mismo, como es un acto administrativo del que estamos hablando, la revisión de ese procedimiento en la decisión final le corresponde en primer lugar a quien va a tomar la decisión. Por lo tanto, si había irregularidades en ese procedimiento, lo que correspondía era o se declaraba desierto o se enviaba de vuelta para que se realizase bien ese procedimiento administrativo. Es decir, porque ese es el antecedente para la toma de decisión legal, por ejemplo, por el tema del empate, o por ejemplo respecto de, supongamos que no se hubiesen ponderado o considerado las calificaciones que había en un proceso anterior de alguno de los candidatos. Entonces, yo creo que esas eran las dos variables que se podían haber manejado en ese caso. Y eso es lo que quisiera, con eso quisiera responder. Dos cosas breves, señor presidente. En primer lugar, efectivamente yo creo que acá, y quiero aquí reafirmar lo que dijo el profesor Pierri, en el sentido de que aquí estamos en realidad frente a una actividad que es ajena a la función jurisdiccional. Esto no tiene que ver con la separación de poderes, estamos hablando del nombramiento de funcionarios. Por lo tanto, el nombramiento de funcionarios debería estar radicado en una sede que no sea jurisdiccional. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, respecto al sistema registral, yo creo que eso es tanto o más importante que el tema notarial. Si usted piensa, por ejemplo, señor presidente, que la ley 20.880, que es la declaración de patrimonio e intereses, habilita a la Contraloría a requerir el acceso a las bases de datos electrónicas que tienen distintos servicios públicos, incluyendo los conservadores. Entonces nosotros podemos acceder a la base de datos del conservador de bienes raíces de Santiago, pero solo el de Santiago, porque la inmensa mayoría de los conservadores en Chile solo tienen registro exactamente en papel, no están en línea. Entonces, al final, una parte tan importante de la ley ha quedado, o sea, si una persona, por así decirlo, recibe plata negra en su función pública, lo que tiene que hacer es comprarse un inmueble no en Santiago, porque ahí no está en línea el sistema registral. Eso es, señor presidente. Muy bien. Profesor Pierri. Si enciende el micrófono, podemos registrar su declaración. Yo me alegro que el profesor Bermúdez, Contralor, esté de acuerdo con que hay que sacar al Poder Judicial de la notaría. Yo creo que eso es lo más importante. El Poder Judicial es una cosa que tiene que preservarse en su integridad. Yo no digo que aquí haya muchas irregularidades, pero es una tentación. Si le dan la facultad para no poner la terna, es una tentación. Y esa tentación hay que erradicarla. Yo creo que eso es esencial. Esto es administración, no es jurisdicción. Ahora, este punto también es importante porque en relación con la pregunta que se formuló al señor Contralor, siempre ha habido una especie como de una situación un tanto difícil entre qué cosa puede hacer la Contraloría en relación con el Poder Judicial. Por ejemplo, normalmente un juez. Dice, no, pero ya está nombrado el juez. Pero es que usted que el juez no había pasado por la Academia Judicial. Pero nos equivocamos, la Corte de Apelaciones se nombró igual y ya... Bueno, pero ya está nombrado y ahora ya es una cuestión inamovible porque ya es juez de la República, solo puede sacarse por la Constitución. Bueno, pero estos no son jueces de la República, estos no son todos 100% administrativos. Yo he siempre enfatizado mucho en el tema de que hay una cosa que se llama la administración de la justicia, que no es lo mismo que jurisdiccional. Y quiero señalarles una cosa, porque a lo mejor ustedes lo conocen, que hay una jurisprudencia ya en la Corte Suprema relativamente reciente, de que puede condenarse al Estado por falta de servicio en la administración de la justicia. Hay como 3 o 4 fallos al respecto. Una persona, por ejemplo, que le pagan la apropiación y lo retira una persona con otro carnet falso y el secretario no se da cuenta y paga. Bueno, pues se puede demandar al Estado por esta mala administración de la justicia. Sí, porque esto no es jurisdiccional. El caso más importante es de un señor que va a salir al extranjero, y resulta que tenía orden de arresto y lo vuelve adentro y lo vuelve a Concepción, en un carro celular. Y resulta que había sido un error porque el juzgado había mandado mal los números. Y después se condenó al Estado. Pero se condenó al Estado no por una cuestión jurisdiccional, sino que por una falta de servicio en la administración de la justicia. O sea, eso es muy importante separar ese esquema. Y por lo tanto, yo quiero seguir enfatizando y quiero volver a insistir en ese tema. Ahora, cuando usted pregunta respecto a las incompatibilidades, bueno, como yo soy partidario de que todo el sistema registral cambie, como decía el señor Gustavo Rincón, o sea, en el sentido de establecer un sistema objetivo de nombramiento, de ascenso, etcétera, por supuesto que el tema de compatibilidades cae de por sí solo, primero que nada porque no va a estar en el Poder Judicial.
Entonces, por supuesto, y además que en todo caso las incompatibilidades tienden a ser de la misma Corte de Apelación. O sea, si se quiere mantener el sistema, las incompatibilidades tendrían que ser la misma de los jueces y funcionarios. Así que si el hijo notario va a ser notario de Aysén y el otro notario de acá de Santiago, a lo mejor no habría problema de incompatibilidad. Pero todo esto es un sistema que tiene que cambiarse. Ahora, el tema actual de la fiscalización. Fíjense que, yo no sé, pero es una experiencia personal mía. Yo soy la única persona, entre paréntesis, que ha llegado a la Corte Suprema de afuera de la carrera judicial completa, porque todos los otros que han llegado de afuera han sido abogados integrantes. Yo no había sido nunca abogado integrante, así que yo realmente no sabía en qué consistía el trabajo. Y yo tenía, como buen abogado, varias otras cosas que hacer, pues, consejo, ofensa al Estado, universidad, aquí esto, acá, allá, y pues me encontré con este trabajo que equivale a todo lo cosas que yo hacía y más, en que si uno realmente se dedica a la función, podría trabajar más de 24 horas al día y siempre está en falta. Entonces, ¿qué queda para fiscalizar a las notarías? O sea, ¿qué posibilidad de fiscalización real de las notarías? Que un ministro que tiene un montón de acuerdos que sacar, de fallos que dictar, va a ir a la notaría a estar metido ahí días enteros fiscalizando. Eso lo puede hacer un poco, pero tiene que confiar mucho en el notario. O sea, eso es una cuestión real. Ahora, preguntaba al diputado Coloma en relación con qué había visto yo en relación con esto de la corrupción, en relación con la parentela. Bueno, yo no he visto nada. ¿Por qué? Porque las ternas para notario todo lo hacen la Corte de Apelación. O sea, la Corte Suprema es una materia en que la Corte Suprema nunca interviene. Pero sí le quiero decir una cosa, y volviendo a mencionar el Poder Judicial en relación con el tema del lobby, que yo no sé si existirá para notario conservador, porque yo le podría distinguir el lobby para asuntos administrativos, en que el lobby para asuntos administrativos no es un lobby jurisdiccional, y el lobby jurisdiccional. Habría que hacer esa distinción. Pero en mi experiencia personal, como yo venía de afuera del Poder Judicial, yo dije, quizás lo más difícil para mí va a ser cómo poder parar a los colegas, que hasta ese momento eran colegas míos, que vengan a hacerme lobby. Y me encontré con una sorpresa. Nunca nadie hizo lobby. O sea, eso que era una corruptela del Poder Judicial en décadas pasadas, que sí existía, ya terminó en lo jurisdiccional. Y eso a mí me parece que es una cosa muy importante. Muy importante. No hay lobby. Y si llegara a ir algún abogado a hablar algo y se le escapara, digamos, porque en el pasillo le hice algo, pues lo primero que hace el ministro en la sala es decir, oye, vino fulano de tal y me dijo tal cosa. O sea, con lo cual ya queda absolutamente anulado lo que hizo. Eso es muy importante. Ahora, no sé en la Corte de Apelaciones, pero lo que sí sé es que claramente los hay. Notarios, parientes de ministros, etcétera, etcétera, los hay. Y bastante también. Eso. Muy bien. Ha sido muy ilustrativa, muy interesante toda la información que nos han proporcionado y seguramente va a formar parte de las conclusiones de esta comisión. Le quiero agradecer a nuestro invitado, al profesor Pedro Pirri, al señor Contralor Jorge Bermúdez, por haber asistido a esta sesión. Muchas gracias y habiéndose cumplido el objeto... sí. Bueno, los libero entonces de poder permanecer en esta sesión y nosotros vamos a continuar viendo algunos acuerdos administrativos, no jurisdiccionales. Acuerdo administrativo de funcionamiento. Muchas gracias a nuestros invitados. Bueno, damos un minuto para poder pedir a nuestro invitado. Suspendimos. Asuntos administrativos de la comisión. Propuesta de invitados. Primero preguntémosle a la Secretaría quiénes están pendientes de asistir, porque recogimos las opiniones de varios y formulamos una ronda de invitaciones. Presidente. ¿Y quiénes están programados y quiénes son? Presidente, para el próximo miércoles 13 en Valparaíso está invitado el fiscal nacional económico y el presidente de la Corte Suprema. Eso es invitados y confirmado. ¿Alguien más? No, eso ahí tendríamos, porque en el fondo tuvimos 5 invitados, los 2 de ahora, el profesor Diego y los 2 que faltan. Esos serían los invitados.
Muy bien, colega, esa es la cuenta de lo que hay hoy día. ¿Alguna propuesta nueva? Diputado Rincón. Sí, yo quería pedirle a don Luis Bate y a Marco Antonio Sepúlveda. Bueno, Luis Bate no tengo para qué Ministro de presentarlo. Justicia. Y Marco Antonio Sepúlveda es experto en derecho registral y notarial y de los pocos que hay en Chile con el postítulo de España, que deben haber 10 o 15 en Chile. ¿Y qué has puesto esta comisión para la reforma de notario conservador en el gobierno del presidente Piñera? Él les puso. No en esta comisión, perdón, disculpa, En me corrijo. En Constitución. Constitución, Legislación y Justicia. a tienen los propósito. datos allá en Constitución. No, pero eso yo se lo envío a la Secretaría. Sería fantástico. Sí, no se lo envío. No hay problema. Usted Muy está bien. facultado para... Sí, yo voy a cursar las invitaciones toda vez que no tenemos, parece, quórum completo para poder adoptar acuerdos, pero me parece Puede ser prudente y razonable. Presidente. Diputado Coloma, después vemos cómo sí. programamos. Primero recojamos la iniciativa de los Está colegas. acordado ya. A mí me gustaría poder ver la posibilidad de invitar a Teodoro Rivera, que él también como ministro estaba... Exministro. Exministro, trabajó un Ministro tema de Justicia respecto a una y modificación de la ley notario. Y me gustaría también, no sé si nos responderán, pero creo que no es menor lo que dijo el profesor Pierri respecto de las personas contratadas, parientes de miembros del Poder Judicial. No sé si se podrá oficiar a las Cortes de Apelaciones para que nos informen. Yo sé que es como casi seguro que no llega nada, pero no se pierde nada con intentar respecto a ese tema. Presidente. Bueno, si, a ver, usted tiene todo el derecho de plantearnos algún oficio de fiscalización o de petición de información. Le pediría que fuera bien concreto para poder cursarlo. Hoy día no tenemos el quórum para poder despacharlo, pero el miércoles yo creo que sí. Pero podemos ir anticipando uno, yo creo que toda esta comisión debiera estar de acuerdo y que es una solicitud a la Corte Suprema en función de sus facultades para ver de qué manera podemos arbitrar que no pueda ocurrir una parálisis de un cargo producto de contratos ya laborales e indemnizaciones pactadas que pueden significar, aquí se dio un caso concreto, creo que fue Antofagasta, no sé. Antofagasta, conservador de bienes raíces Antofagasta. Que puede significar un colapso del sistema, porque eso es más que una mala práctica. Es más que una mala práctica. Entonces, incluso hizo un símil con notaría, Pierri, señalando que así debiera ser, aunque no se había metido en el tema, pero empezó con un razonamiento lógico en términos de señalar que también podría ocurrir en el caso de los notarios, pero claramente en el caso conservatorio ocurre, ¿ya? Y ha ocurrido. Perdón. Entonces, Ok, a ver, en cuanto, ¿me permite, don Álvaro? En cuanto a invitados, hay una propuesta de 2 personas, aparte del diputado Rincón y el diputado Coloma, también de un exministro. Yo no tengo ningún inconveniente en que los programemos las sesiones siguientes. Yo sí les pediría que dejáramos la última sesión, la última, que ahí vamos a ver cuál es, para que invitemos a la Asociación de Notarios, Archiveros y Conservadores y podamos tener un diálogo respecto a lo que hemos recopilado y podamos pedirle su parecer directo. Con eso concluir, yo no sé la fecha más cercana al día 23 de enero. Presidente, es que hay que hacer una salvedad. Secretario, cuente. Que no vamos a alcanzar. Después de que expire el plazo que la Cámara de ampliación que la Cámara le otorgó a la Comisión, hay 15 días para que la Comisión elabore exclusivamente sus conclusiones y proposiciones que debe incluir. O sea, tendría que ser necesariamente hasta el 23, que no tenemos en enero, parece. ¿Enero sí está? ¿Está enero? Sí, pero eso es exclusivamente para las conclusiones y proposiciones. Enero que... Yo entiendo que no. La Cámara, usted dice, entiendo que no. Yo entiendo que terminaríamos, de acuerdo al programado, el día 25. Ahora, el gobierno puede plantear alguna modificación. La última semana de enero. Sí. Bueno, pero aparentemente no. De acuerdo a la programación que hay, trabajaríamos hasta el día 25 de enero. Si es así, el día martes 23, el último día de funcionamiento de esta comisión, y yo creo que el 22 podríamos perfectamente el día lunes, tal como lo estamos haciendo hoy día, tener nuestra última sesión acá, de acuerdo a lo que yo estoy planteando. Presidente, perdón. Don Álvaro. Por experiencia le digo ya, usted invitaríamos teóricamente el lunes 22 a la Asociación de Notarios y Archiveros, y el miércoles 23 tendríamos que despachar el informe
Perdón, el miércoles 24 estaríamos excedidos el plazo. A ver, yo he presidido varias comisiones investigadoras y el plazo de 15 días que usted menciona, entiendo que se cuenta a partir del término de funcionamiento de la comisión, es decir, el día 23 ¿Podríamos asignar- seríamos, permítame, don Álvaro, el día 23 sería el último día de sesión de investigación, Sí, exacto. con diligencia, y después vendrían los 15 días Exacto. de preparación del informe, que por efecto del feriado nuestro continuaríamos en el mes de marzo. Y ahí tendríamos tiempo suficiente para programar un buen informe. Presidente, yo le quiero decir una cosa, no es que le rebata, quiero complementar. Me parece que se va a aparecer algo así. No. En definitiva, el miércoles 24 estaríamos dentro de los 15 días, se suspende el feriado, efectivamente, y tendríamos el 5 o 6 de marzo por ahí, y creo que la Cámara va a tener una sola sesión de sala el 5 de marzo. Solo el 6, no sé si las comisiones no van a ver. Así que imagínense, nos quedaríamos sin informe. Le hago la prevención, solo Bueno, cumplo con eso. lo vamos a revisar en su detalle, Ya. buscando obviamente que podamos evacuar el informe. No sé si lo anticipamos una semana antes, ahí lo veremos. Pero yo creo que ya hay propuestas de invitados y también hay una cierta programación y eso es muy bueno. Igual podemos tener sesión el miércoles en la mañana y el jueves en la mañana. Sí, no se Sí, preocupe. vamos yo- a estar cerrando ahí perfectamente, podemos tener 2 sesiones para cerrar y estamos dentro de plazo además, 24 o 25. No se preocupe, que vamos a funcionar. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, Si te lo ponen en se levanta. la secretaría te lo pone automáticamente.